discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os he escrito, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Amén. Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por tu palabra y rogamos, Señor, que tu palabra nos alumbre, nos anime, nos consuele, nos edifique y al mismo tiempo, Señor, traiga esa esperanza viva de la cual hoy estaremos hablando, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias por sus vidas, sus hogares, sus familias. Te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos juntos en armonía, como dice tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te exaltamos. Glorificamos tu santo nombre. Hemos cantado, ahora queremos honrarte y alabarte con nuestra escucha, con nuestra atención, con nuestra manera de poder percibir tus palabras. Háblanos, Señor. Heme aquí que tus hijos, tu iglesia, escucha. Amén y amén. Bien, hermanos, dice una ilustración que es una historia verídica y que se titula Un capítulo oculto. Y esta historia habla de que se encontró, o mejor, se halló un manuscrito antiguo hacia el año de 1953, un manuscrito de hace más de 1500 años. Ese antiguo documento contiene los capítulos 11 y 12 del Evangelio según Mateo. Este hallazgo corresponde a una versión siríaca del Nuevo Testamento. El doctor Garrett Allen, profesor titular de Nuevo Testamento en la Universidad de Glasgow, comentó acerca de ello y dijo que las traducciones de la Biblia nos muestran cuán veraz es la verdad de Dios y que este manuscrito corroboraba una vez más que lo que la Biblia dice es verdad. El punto es lo siguiente, y es que nosotros como iglesia cristiana actual no tenemos que hallar documentos, ni mucho menos tenemos que hacer investigaciones para encontrar y corroborar la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque la verdad bíblica está aquí delante de nosotros, está a nuestra mano. Nosotros contamos con la siempre viva y todo suficiente palabra de Dios. Pedro inicia este capítulo 3 indicando a los receptores de su carta que es la segunda vez que les escribe, para que no pierdan de vista la máxima esperanza que tenemos como cristianos. ¿Y cuál es esa máxima esperanza? ¿Cuál es ese máximo anhelo? ¿Qué es lo que nosotros debemos ansiar, anhelar, que quizás fuera en este momento? Y no es más que la segunda venida del Señor Jesucristo, el glorioso retorno de Cristo. Y vemos la legitimidad del pastor Pedro al referirse en el versículo 1 de este capítulo 3 al decirle amados. Y es una preocupación legítima, una preocupación muy pastoral, una preocupación muy de las entrañas de un pastor que imita a Cristo. El ya pastor fallecido bautista Charles Stanley dijo que los 4 acontecimientos más importantes de la humanidad son el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo,
la resurrección de Cristo y el retorno de Cristo. 3 ya han pasado en la historia de la humanidad, pero aún nos queda el cuarto aspecto, el retorno de Cristo, el cual todos nosotros debemos aguardarlo como iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema que Pedro nos va a plantear aquí? Si usted mira el versículo 3, dice que han aparecido unos burladores, unos hombres inicuos, perversos y malos, que ponen en tela de juicio esta verdad tan solemne del Evangelio. Es decir, que ellos ponen en tela de juicio la venida del Señor. Ese es el problema. El afán de Pedro es que la iglesia no pierda de vista esta verdad. El afán de Pedro es que la iglesia no pierda el foco de esta verdad. Estos burladores que deliberadamente andan en su pecado, cuestionando no solo la venida del Señor, sino también el juicio de Dios, cuestionando que Dios un día condenará al impío y rescatará a los suyos, ellos ponen de manifiesto esta realidad. Y Pedro se enfoca en decirle a su iglesia, decirle a la congregación que no pierda de vista esta enseñanza de las Escrituras. Leamos el versículo 1 cuando se nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Resaltemos la manera como Pedro se dirige a su audiencia: amados. Y esto muestra la preocupación del apóstol, que la iglesia no pierda de vista las Escrituras, que los ojos de toda la grey del Señor siempre estén en las palabras del Salvador. Él les dice: esta es la segunda carta que os escribo. Dios siempre ha ordenado que se escriba para memoria y para tenerlo presente. A Moisés le dijo en Éxodo 34, 27, le dijo: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios siempre nos ha puesto su verdad de manera escrita, para que la tengamos presente, para que la tengamos en nuestra memoria, porque por nuestra naturaleza, por nuestra realidad, somos tendientes al olvido. De hecho, a Jeremías le dice: cuídate y enseña de no olvidar las palabras que os he mandado, las palabras que os he dicho. En Deuteronomio 6, por ejemplo, el Señor dice: y estas palabras las escribirás en tu casa, en los postes y en las puertas, para que las tengan presentes, para que las miren, para que las traigan a su memoria y para que no queden en el olvido. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe la mayoría de sus epístolas para dar la misma instrucción a la iglesia, para mantenerlos en la palabra del Señor. Específicamente en la carta a los Gálatas él les dice: Gálatas, estas letras grandes las escribo con mi propia mano. ¿Y para qué les escribía el apóstol? Porque ellos estaban se estaban yendo tras otro evangelio, se estaban yendo tras otra enseñanza. Y Pablo les dice: mirad con cuán grandes letras escribo a ustedes esto de mi propia mano. Ahora Pedro hace exactamente lo mismo. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Lo que Pedro quiere lograr es que la iglesia despierte, que se sacuda. En términos coloquiales podríamos decir que se pellizque. Y para ello exhorta, dice, su limpio entendimiento.
¿Qué significa eso? Ellos no se habían contaminado ni con el error, ni con la mentira, ni con el engaño. No se habían contaminado con nada de ello. Y a eso se refiere la expresión limpio entendimiento. En razón de eso, ahora les escribe esta palabra escrita para que no la olviden. Pedro sabe que ningún cristiano puede estar tan seguro de su fe como para no necesitar que le exhorten a vivir y a pensar de manera santa. Esto es algo que tiene que ver con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque a pesar de que sepamos muchas verdades del Evangelio, cual ovejas necesitamos siempre la guía del pastor, de los pastores. Esta enseñanza es muy pastoral. Las ovejas necesitan todo el tiempo ser exhortadas. Las ovejas necesitan todo el tiempo ser animadas. Las ovejas todo el tiempo necesitan ser guiadas. Las ovejas de Cristo no pueden vivir sin su pastor. Apartados del pastor, nada pueden hacer. Un cristiano necesita con suma urgencia que siempre se le recuerden las verdades del Evangelio. Y es por eso que cada domingo o cada discipulado nos reunimos a recordarnos entre sí las verdades del Evangelio. Y esto confronta nuestro orgullo, hermanos. ¿Por qué? Porque así es como Dios lo ha dispuesto. Pablo dice: no me es molesto volveros a repetiros las mismas cosas. Y usted, mi hermano, nunca diga, jamás diga, eso ya lo sé. Nunca lo diga, porque eso habla de su arrogancia, habla de su soberbia y su orgullo. Nunca diga, es que esto ya lo sé. No, todo lo contrario. Entre más nos recuerden las verdades, entre más las tengamos en nuestra mente, entre más las traigamos a nuestro corazón, más fortalecidos estamos en la fe. Vamos a estar caminando mucho más seguramente. Y estas verdades que Pedro menciona aquí es una verdad a través de toda la Escritura. La venida del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se va a valer de tres cosas para refrescarle la memoria a sus receptores de su carta. Pedro se va a valer de tres cosas para decirle: miren, este tema no es nuevo. Este tema es recurrente en toda la antigüedad. Y el versículo 2 dice: para que tengáis memoria. El título de nuestro sermón es Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Y eso es lo que Pedro nos va a describir en estos dos versículos. ¿De qué se va a valer Pedro? En un primer aspecto, dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿por quiénes? Por los santos profetas. Y ese es el primer aspecto del cual Pedro se vale. Dice, esta enseñanza de que Cristo viene, la mencionaron los profetas de la antigüedad. Y él usa una palabra aquí que es santos profetas. Lo que han mencionado los profetas está escrito y ya ha sido dicho antes. Y Pedro usa el calificativo de santos para referirse que ellos hablaron siendo inspirados, impulsados por el Espíritu Santo, a diferencia de los falsos maestros, quienes son apóstatas, corruptos e inmorales. Ellos son impulsados por su codicia y su pecado. Preguntémonos, hermanos, ¿los profetas de la antigüedad hablaron de la venida del Señor? Sabemos que en la construcción del Antiguo Testamento se refiere a tres grandes secciones. Es decir, que el Antiguo Testamento se compone de tres grandes secciones.
El Antiguo Testamento o las Escrituras, como se menciona para el tiempo de Pedro, se refiere a la ley, los profetas y los salmos. Y esos tres insumos del Antiguo Testamento nos muestran esta verdad. Y es a lo que Pedro está echando mano. Él dice, tanto la Torá como los profetas, como los salmos, hablan de la segunda venida del Señor. En Génesis 49 encontramos una de las profecías más extraordinarias de la Torá. Es cuando Jacob llama a sus hijos para bendecirlos. Y en medio de sus hijos llama a uno, en el versículo 8, que se llama Judá. Y le dice estas palabras: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando de el asentamiento del reino de Cristo cuando Él venga. Está hablando de cuando Cristo retorne, su reino sea consumado y su reino sea establecido. Ahora bien, en aquel día de Cristo no solo es un día glorioso para nosotros. En aquel día no es un día especial para nosotros. No solo será nuestro mejor día, sino que para el impío y para el inicuo será un día de tormento. Para aquel que no ha creído a Cristo y al Evangelio, este día será un día terrible. Será un día que la humanidad no quiera vivir. Será un día que la humanidad no quiera atravesar. Porque a partir de este momento la humanidad experimentará el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo se cumple esta escritura? En el capítulo 5 de Apocalipsis. En este capítulo 5 se van a desatar los sellos, el juicio de Dios, que inicia con las copas de la ira de Dios. Y eso sucederá en este día. Apocalipsis 5 del 1 al 6 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es el día del juicio de Dios. Otra profecía de la Torá que nos habla de la segunda venida del Señor, a lo cual Pedro está echando mano para refrescar la memoria de la iglesia, es decirles lo que menciona Deuteronomio 30 del 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que ha puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos,
a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Este texto habla de la consumación del reino de los cielos. Y tenemos que entender, amados hermanos, que estamos hablando del Israel, no territorial o étnico, sino estamos hablando del Israel conforme a la promesa dada a Abraham. En esta profecía acerca de la reunión de Israel en su tierra, nuevamente se predica que Israel se convertirá al Señor. Espiritualmente vendrán y el Señor los pastoreará. Ahora, ¿será que los salmos nos hablan de la venida del Señor? Por supuesto. Por ejemplo, el Salmo 2, versículos del 1 al 13, hablando diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. A veces nosotros, cuando leemos los salmos, encontramos esa expresión, el monte de Sión. ¿Qué significa o a qué se refiere? Era el lugar donde David puso el arca y desde allí gobernaba a Israel. Era un lugar donde se traían sacrificios de alabanza. El profeta Amós dice que en los postreros días restaurará el tabernáculo caído de David, es decir, el monte de Sión. Y será en la consumación del reino de Dios, el reino de Cristo, cuando el tabernáculo caído de David se levante. El monte de Sión, o esta forma como ilustran los salmos, nos hace referencia a la consumación del reino de Cristo. Por ejemplo, los salmos 22, 23 y 24. Los salmos que hacen referencia a Juan 10, a que el buen pastor daría la vida por sus ovejas. Y en el Salmo 24 se nos dice: ¿quién subirá, en el versículo 3, quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Cuándo se cumplirá esto? Cuando venga el Mesías en su segunda venida. En el versículo 8 se nos dice, en el versículo 7 se nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Es este Rey de Gloria, y está hablando de la consumación. Ahora, los profetas hablarán de la segunda venida del Señor, por supuesto. Isaías es uno de los profetas que más hace mención a la segunda venida del Señor. En el capítulo 63, versículos del 1 al 6, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y la sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase.
y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿De qué habla Isaías? Del retorno de Cristo. ¿De qué habla Isaías? De la venida del Señor. Ahora, ¿qué hablar de Daniel? Allí en el capítulo 7, versículos 13 al 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pedro está echando mano de las escrituras del Antiguo Testamento, está echando mano de la Torá, está echando mano de los salmos, de los profetas, para decirle que el retorno de Cristo, que la venida del Señor es cierta, es verdad. Como se despedían en aquellos días: Maranata, Cristo viene. Profetas como Jeremías hablan del mismo tema. Ezequiel, Amós, Zacarías, Malaquías, todos ellos hablan de que el Señor volverá, que el Señor un día vendrá, que el Señor un día recogerá a los suyos para que siempre estén con Él. El segundo aspecto del cual Pedro se vale para refrescar la memoria de estos que tienen limpio entendimiento y poderlos exhortar son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo habló de su venida. Lo dijo muchas veces. Lo habló ampliamente. Lo hizo de manera tan recurrente. Lo hizo con los suyos, con los que le oían, con los que escuchaban su mensaje. Les menciona una y otra vez. Por ejemplo, en los labios de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 19, 28, Él les habla esto y les dice: de cierto os digo, que en la regeneración, es decir, cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿De qué está hablando? De su retorno, su venida y la consumación del reino de los cielos. Mateo 23, 39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquel día, cuando Él aparezca en las nubes del cielo, toda su iglesia proclamará a una sola voz esta palabra: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 24, 3. Y Él, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Ellos están allí mirando lo ostentoso que era el templo de Herodes, lo bonito que era. A lo cual el Señor les dice: de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y Él le responde en Mateo 24,
de la siguiente manera. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo está remembrando y está trayendo a la memoria cómo es para un hebreo un día oscuro, cómo es un día terrible. Y él lo refiere a través de tres expresiones que aparecen ahí. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y un aspecto más, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Por qué hace mención de esto? Porque para un hebreo todo lo que él puede ver y percibir hacen parte de su fe. Es decir, para él las estrellas hacen parte de lo que él cree. Para un hebreo toda su realidad, todo su entorno hace parte de su fe, o sea, no es algo separado. Y ahora el Señor le dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahora les presenta algo que ellos conocían. Ellos sabían cuando la higuera estaba a punto de dar fruto. Y él les dice de la higuera: aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Estas señales que el Señor dio es para anunciar que su regreso, su venida, está pronto. Mateo 25, del 31 al 33 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el Señor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En Marcos capítulo 13, versículos 24 al 28 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo viene, Cristo volverá, Cristo retornará. Y Pedro dice: refresquen su memoria, no pierdan de vista esto. Y quisiera decirle, mis hermanos, de manera muy pastoral,
que todo lo que vivimos, aún las enfermedades que experimentamos, aún las faltantes de nuestra vida, aún esos momentos de soledad, todos esos inconvenientes, todo lo que vivimos, todo esto no será comparado con la gloria venidera. Esto es motivo, hermanos, para salir con mucho gozo, porque si hay una esperanza viva que todos nosotros tenemos, es saber que Cristo volverá, que Cristo vendrá por su iglesia, que Cristo vendrá para recoger a los suyos. Y Pedro nos ha hecho el recuento y ha dicho, bueno, los profetas hablaron de ello, el Señor Jesucristo habló de ello. Ahora en tercera instancia dice que los apóstoles también hablaron de ello. Pedro se vale de los santos profetas, Pedro se vale de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y ahora Pedro se vale de las palabras de los apóstoles, las palabras de los santos profetas, las palabras del Señor Jesucristo y ahora las palabras de los apóstoles. ¿Será que el apóstol San Pablo habló de ello? Lo habló muchas veces. En 1 Corintios 11:26 dice, asimismo tomó también la copa. Y hoy recordamos la cena del Señor. Y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque no la volveremos a beber sino hasta aquel día cuando sea en mi reino. ¿Qué es lo que hoy recordamos con la cena del Señor, mis amados hermanos? Que este sacramento, que esto que nosotros hoy conmemoramos, un día se dará cuando el reino de Cristo se consume y se establezca eternamente y para siempre. Cada vez que tenemos la oportunidad de venir a la cena es para recordarnos que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo derramó su sangre para limpiarnos de él, pero también para recordarnos que hay algo mejor, y será aquel día cuando el Señor mismo sirva la cena. En el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses se nos da la esperanza gloriosa de la resurrección, porque no solo en este día las potencias de los cielos serán consumidas, la gente querrá pagar escondederos de a peso, sino que en este día los muertos también resucitarán. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. ¿Dónde están las personas que han muerto, que han fallecido? ¿En dónde se encuentran? Están dormidas en el polvo de la tierra. Y un día serán despertadas para vida eterna los que han creído en Cristo. Pero los que están sin Cristo serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Uno de los pasajes del Nuevo Testamento que nos habla de la bendición de morir en Cristo y haber vivido para Él es este. Los tesalonicenses estaban angustiados porque no sabían qué había pasado con los hermanos en Cristo que en el alboroto de Tesalónica habían fallecido. Y Pablo les escribe con tan grande esperanza y les hace una presentación tan esencial del Evangelio.
Y en el versículo 13 les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Óigase lo que dice San Pablo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El día que retorne Cristo, ese día los muertos en Cristo resucitarán. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra arrebatar significa arrancar de la tierra. Es decir, el Señor viene en el aire y arranca, arrebata, saca para que se pueda encontrar con los suyos. Arrancarlos del polvo de la tierra es la figura que usa Pablo y obedece a algo de lo que los tesalonicenses entendían, ya que estaban permeados por la filosofía griega. Pedro entonces nos dice a nosotros hoy como iglesia: no pierda el foco, pellízcate, hermano. El Señor viene, el Señor volverá. Nos ha hablado de las palabras de los santos profetas, las palabras del Señor Jesucristo, y nos ha hablado de lo que los apóstoles dijeron: Juan, Lucas, Pedro mismo ha escrito en las dos cartas. Y la pregunta es: ¿y cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina, cómo se cierra la historia de la redención? En Apocalipsis 22, 21, versículo 20, Juan dice, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Está hablando el Señor. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, ven. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina la Biblia, con la venida del Señor, la venida gloriosa de nuestro Dios. Quisiera terminar con dos aplicaciones. Cuando nosotros como cristianos, vivimos en esta expectativa, vivimos en el regreso prometido de Cristo, sucede algo, hermanos. Cuando ponemos la vista en que Cristo viene, ponemos la vista en que el Señor retorna, pasa algo en nuestra vida. Número uno, hay santidad. Cuando nosotros estamos aguardando la venida del Señor y cuando anhelamos y esperamos y decimos: sí, ven pronto, Señor Jesús, nuestra vida busca la santidad.
nuestra vida se llena de celo espiritual. Porque reconocemos que esta es una verdad que está encarnada en nuestra vida y no es ajena, no es extraña, por cuanto en su iglesia hay un limpio entendimiento. Lastimosamente en nuestros días, para muchos esto no es más que un simple libro de moral, no de un Dios que se hizo carne, sino de un buen maestro que enseñó una buena manera conductual de vivir. Eso para muchos cristianos, entre comillas, es la Biblia, mas para nosotros es verdad absoluta y eterna. Es a este celo que hoy nos invita a este pasaje. Van a haber burladores que van a decir: ¿cómo creen ustedes a este mito? ¿Cómo creen ustedes a esta fábula y a esta leyenda? Nuestros hijos lo van a vivir en sus colegios. Aún dentro de la misma iglesia vendrán enseñanzas que querrán destruir nuestra fe. Pero la venida del Señor, y si tenemos el foco en ello, entonces traerá celo y algo más, entusiasmo espiritual, porque Cristo viene. Segunda aplicación: cuando los creyentes nos olvidamos de esta verdad tan solemne, de esta gran doctrina de la Biblia, porque es una doctrina medular, central de las Escrituras, cuando nos olvidamos pasa algo: nos dormimos. Comenzamos a enfocarnos en las cosas de este mundo. Comienza a absorbernos lo temporal. Y algo tan delicado es que nos volvemos apáticos y nos volvemos fríos hacia lo eterno, hacia lo mejor. Algo más, cuando olvidamos esta verdad tan central del Evangelio, perdemos el gozo de la vida cristiana. Y no podemos vivir así, porque si algo tiene que traer fuerza hoy a nuestra vida, vigor, es saber que Cristo viene y su iglesia dice: amén, ven pronto, Señor Jesús. Es de esta manera que la Biblia hoy nos reconviene a tener en mente que Cristo volverá. Quisiera mencionar algo que Pablo le menciona a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 5. Versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, reservada para ustedes. En Juan 15, el Señor, hablando como siempre su esperanza lo muestra, dice: iré pues a preparar morada para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, no os lo hubiere dicho. Amén. Cristo volverá. En Corintios 16 de la primera carta, los cristianos se decían: Maranata, Cristo viene, Cristo volverá. Padre, te damos gracias. Oh Señor,
Si fuere posible en este momento, si fuere posible en estos instantes, Señor, oh Señor, sería glorioso. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Mi Señor, vuelve pronto. No tarde, Señor. No tarde, Señor. Ven pronto. Tu iglesia te espera, Señor. Tus hijos. Entre tanto que viene, Señor, ayúdanos a tener celo espiritual. Llévanos cada día más a la santidad, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, entre tanto que tú vuelves, Señor, a permanecer. Señor, guárdanos de la apatía, de la frialdad espiritual. Guárdanos, Señor. Entre tanto que tú vienes, Señor, presérvanos. Entre tanto que tú vienes, Señor, aguardamos este día, Señor. Aún los que murieron en ti tienen tan esperanza gloriosa. Oh Señor, qué esperanzador es este evangelio. Oh, este evangelio glorioso, extraordinario. Qué evangelio tan maravilloso, tan precioso este evangelio. Desde la antigüedad hasta nuestros días se menciona que Cristo volverá, que Cristo vendrá. Oh Señor, oh mi alma te anhela, Señor. Mi corazón y mi carne, Señor, anhelan. Oh mi Señor, bendito seas tú por siempre y para siempre. Gracias te damos, Dios mío, en esta mañana. Fieles discípulos de Cristo que al reino